En los pasillos silenciosos de los hospitales de México existe una presencia que ha desafiado el paso del tiempo. No se trata de un mito cualquiera ni de un simple rumor de pasillo. Estamos hablando de La Planchada, la enfermera espectral cuyo uniforme impecable parece recién planchado, sin una arruga, sin una mancha, como si el más allá le hubiera otorgado la eternidad en su imagen. Cuentan los pacientes que, en las noches más oscuras, cuando los enfermos agonizan entre la fiebre y el dolor, una mujer entra en las habitaciones con paso firme, el cabello perfectamente recogido y un rostro sereno. Se acerca a la cama, acomoda las sábanas, aplica inyecciones invisibles o ajusta el suero. Algunos afirman haber sentido un alivio inmediato, una calma inexplicable, como si la muerte se hubiera detenido a observar desde la puerta. Otros, en cambio, dicen que su visita fue el preludio de lo inevitable, que tras verla, su final llegó sin demora. La llaman La Planchada, porque siempre aparece con un uniforme blanco, engomado y resplandeciente, como los que las enfermeras mexicanas utilizaban a mediados del siglo pasado. En medio de corredores gastados, paredes húmedas y olores de medicamentos rancios, ella contrasta con una pulcritud sobrenatural. Y esa perfección, lejos de dar confianza, congela la sangre de quien la observa. Los rumores se repiten una y otra vez. Hospitales de la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, siempre la misma figura, siempre el mismo uniforme, siempre la misma sensación de frío recorriendo la piel. Para algunos se trata de un espíritu que busca redención, una mujer que en vida cometió errores y ahora paga su penitencia cuidando a los enfermos. Para otros es un ente maligno disfrazado de ángel que juega con la esperanza de los moribundos antes de llevarlos consigo. Lo cierto es que, generación tras generación, médicos, enfermeras y pacientes han hablado de ella con un susurro temeroso. Se convirtió en leyenda urbana, en historia de pasillo, pero también en relato vivo. Y lo más inquietante es que no se limita al pasado. Hasta hoy en día siguen llegando testimonios, grabaciones y confesiones que aseguran que la planchada continúa deambulando entre camas y respiradores. ¿Quién fue realmente esta mujer? Una enfermera traicionada, un alma en pena, un espectro que nunca abandonó su vocación. En esta historia recorreremos orígenes, testimonios y casos documentados que muestran cómo una simple figura de uniforme blanco se convirtió en uno de los fantasmas más famosos de México. Pero cuidado, porque después de escuchar su historia, tal vez no vuelvas a mirar igual los pasillos de un hospital en la madrugada. Para comprender el origen de la leyenda de La Planchada, debemos viajar atrás en el tiempo, a un México donde los hospitales eran escenarios de dolor, esperanza y muerte. No eran los complejos modernos que conocemos hoy. Durante gran parte del siglo XIX y principios del XX, los hospitales mexicanos estaban marcados por la precariedad, la falta de higiene y el hacinamiento. Las salas se llenaban con enfermos de todas las edades, víctimas de epidemias como la viruela, el cólera o la fiebre tifoidea. Muchos llegaban en condiciones desesperadas y la medicina de la época no siempre lograba salvarlos. En ese ambiente cargado de sufrimiento, no resultaba extraño que los pasillos se impregnaran de historias extrañas, susurros sobre sombras, apariciones y presencias que parecían surgir entre la vida y la muerte. Las enfermeras, figuras clave en aquel tiempo, trabajaban hasta el límite de sus fuerzas. Sus uniformes blancos eran símbolo de disciplina, vocación y limpieza en medio del caos. No obstante, también eran testigos silenciosas de tragedias que marcaban la memoria de cualquier ser humano. No es casual que de entre ellas surgiera la figura espectral de una mujer impecable, condenada a repetir su labor en el más allá.
El México antiguo estaba profundamente influenciado por la religión católica y las creencias populares. La muerte no era vista únicamente como un final, sino como una transición. La tradición indígena se mezclaba con los ritos católicos y los hospitales se convertían en escenarios donde lo espiritual y lo terrenal convivían. Los rezos en voz baja, las velas encendidas y los llantos de familiares se mezclaban con los ruidos metálicos de camillas y el olor de los desinfectantes. Era un lugar perfecto para que lo sobrenatural cobrara fuerza. Fue en ese contexto que la gente comenzó a hablar de una enfermera distinta a las demás. Siempre impecable, siempre presente en momentos críticos y con una serenidad que resultaba inquietante. A diferencia de las demás trabajadoras que mostraban signos de cansancio, sudor y desgaste, esta mujer parecía ajena a todo. Los pacientes aseguraban que su sola presencia los calmaba, aunque nadie podía explicar de dónde había salido. Con el paso de los años, los hospitales mexicanos fueron modernizándose. Se introdujeron nuevas tecnologías, mejores métodos de higiene y protocolos médicos más estrictos. Sin embargo, la leyenda de la planchada sobrevivió. Los relatos no desaparecieron, sino que se multiplicaron. Y lo más inquietante es que, cuanto más modernos eran los hospitales, más extraño resultaba encontrar a una enfermera vestida con uniforme de otra época, como si se hubiera quedado atrapada en un tiempo lejano. Este es el escenario donde nace y se fortalece la leyenda, un país donde la frontera entre la vida y la muerte nunca estuvo del todo clara, donde los hospitales eran templos de dolor y esperanza, y donde las almas parecían quedarse a medio camino. Allí, entre respiraciones agónicas y plegarias nocturnas, comenzó a escribirse la historia de la enfermera más temida de México. Entre las múltiples versiones que circulan sobre la planchada, hay una que se repite con insistencia en hospitales y escuelas de enfermería de todo México. Dicen que hace varias décadas, una joven enfermera ingresó a trabajar en uno de los hospitales más reconocidos de la Ciudad de México. Era conocida por su disciplina, su puntualidad y sobre todo por la pulcritud de su uniforme. Nadie la veía con una arruga. Nadie la sorprendía descuidada. Sus compañeros comenzaron a llamarla la planchada, un apodo que con el tiempo se volvería escalofriante. La historia cuenta que esta mujer se enamoró perdidamente de un médico del mismo hospital. Él era carismático, talentoso y parecía corresponderle con la misma pasión. Soñaban con casarse, con formar una familia, y ella confiaba plenamente en aquel amor. Sin embargo, el destino le jugó una broma cruel. Descubrió que aquel hombre la engañaba con otra mujer. Su mundo se derrumbó. Lo que hasta entonces había sido disciplina y vocación se transformó en apatía y dolor. Algunos relatos dicen que, consumida por la tristeza, comenzó a descuidar su trabajo. Pacientes bajo su responsabilidad fallecieron por falta de atención y la culpa la devoró lentamente. Otros afirman que la joven cayó enferma poco después, víctima de una infección contraída en el hospital y que murió sin recibir los cuidados que ella misma tantas veces había brindado. En ambas versiones, el resultado fue el mismo. Su espíritu no encontró descanso. Lo que siguió después es lo que da forma a la leyenda. A los pocos días de su muerte, pacientes comenzaron a relatar que una enfermera de uniforme impecable los había visitado durante la noche. Los médicos no encontraban explicación y las demás enfermeras juraban no haber estado en esas habitaciones. La descripción era siempre la misma: un rostro sereno, una voz suave, un uniforme perfecto. Con el tiempo, la figura comenzó a ser vista no solo por pacientes, sino también por trabajadores del hospital.
Se decía que aparecía en turnos nocturnos, rondando pasillos solitarios, como si aún estuviera cumpliendo con su deber. Algunos aseguraban que al verla sentían alivio, mientras que otros hablaban de un terror profundo, convencidos de que su presencia anunciaba la muerte. Así nació la leyenda de la planchada, una enfermera atrapada entre la culpa, el amor traicionado y la necesidad de redención. Una mujer que en vida no logró cumplir del todo su vocación y que en la muerte se vio condenada a vagar eternamente entre camas, sueros y respiradores. Lo más inquietante es que esta historia no se limita al pasado. Décadas después, aún se reportan testimonios con los mismos detalles, como si el espíritu de aquella joven siguiera buscando en la eternidad lo que perdió en vida, la paz de su alma. La leyenda de la planchada se transmitió de boca en boca durante años, hasta que un testimonio comenzó a darle un peso distinto, el de un paciente internado en un hospital de la Ciudad de México en la década de 1930. Su relato, recogido por familiares y luego mencionado en registros locales, marcó el inicio de lo que muchos consideran el primer caso documentado de la aparición de esta enfermera espectral. El hombre, de mediana edad, había ingresado por complicaciones graves en los pulmones. Estaba al borde de la muerte, con fiebre intensa y dificultad para respirar. Una noche, mientras la sala permanecía en penumbras y el silencio era interrumpido solo por los quejidos de otros pacientes, él afirmó haber sentido una mano fría acomodándole las sábanas. Al abrir los ojos, vio a una enfermera perfectamente vestida con uniforme blanco, reluciente, como recién planchado. Ella le habló con suavidad, asegurándole que todo estaría bien. Ajustó el suero, le colocó una inyección y luego salió en silencio por la puerta. El paciente se durmió con una calma que no había sentido en semanas. A la mañana siguiente, al relatar lo sucedido, los médicos quedaron desconcertados. Revisaron los registros de guardia. Ninguna enfermera había atendido a ese hombre en el horario descrito. Además, los compañeros de habitación confirmaron que no habían visto entrar a nadie durante la noche. Sin embargo, lo más impactante fue descubrir que su estado había mejorado notablemente. La fiebre bajó y la respiración volvió a estabilizarse. Lo extraño es que, cuando se pidió una descripción de la enfermera, el paciente mencionó un uniforme antiguo, distinto al que usaban las trabajadoras de aquel hospital en esa época. Los botones, el cuello y la cofia correspondían a un estilo de décadas atrás. ¿Cómo era posible que una enfermera de aspecto tan anticuado hubiera estado ahí, en una institución moderna? Este caso comenzó a difundirse entre el personal médico. Algunos lo tomaron como un milagro, otros como un simple delirio de un enfermo febril. Pero el hecho de que su recuperación coincidiera con la misteriosa visita hizo que muchos dudaran. No era la primera vez que los pacientes hablaban de figuras extrañas en la madrugada, pero este fue el primer testimonio sólido, con detalles que más tarde se repetirían una y otra vez. Desde entonces, los pasillos de aquel hospital se convirtieron en escenario de rumores y miedo. Cada enfermera de guardia escuchaba la historia con una mezcla de escepticismo y nerviosismo, preguntándose si alguna noche también serían testigos de esa mujer de blanco que parecía surgir de otra época. Así fue como la planchada dejó de ser solo un murmullo entre pacientes para convertirse en un enigma que inquietaba incluso a los profesionales de la salud. Lo que comenzó como un relato aislado, pronto se multiplicaría, expandiendo la leyenda a otros hospitales y marcando para siempre el folclore de terror mexicano. Con el paso de las décadas, los testimonios sobre la planchada comenzaron a repetirse en diferentes hospitales de México.
Y lo más perturbador es que los relatos de los pacientes guardaban siempre los mismos detalles. Una enfermera impecable, con uniforme blanco perfectamente planchado, que aparecía en medio de la noche para brindar cuidados que nadie más había visto. Uno de los casos más citados ocurrió en Monterrey, en los años 70. Una mujer internada por complicaciones cardíacas aseguró que, durante varias madrugadas, una enfermera la visitaba en silencio. Le tomaba la mano, le hablaba con ternura y le colocaba inyecciones que le daban una calma inmediata. Cuando la paciente preguntó al personal quién era aquella mujer tan atenta, la respuesta fue desconcertante. Ninguna enfermera había ingresado a su habitación a esas horas. Semanas después, la mujer falleció repentinamente y sus familiares quedaron con la inquietante idea de que la planchada no había ido a curarla, sino a prepararla para el viaje final. En otro hospital de Guadalajara, un joven accidentado relató que, en plena madrugada, despertó y vio a una enfermera junto a su cama. Ella le aseguró que pronto mejoraría, ajustó la vía de su suero y le indicó que descansara tranquilo. A la mañana siguiente, el paciente insistió en agradecerle, pero nadie en el hospital reconocía la descripción de aquella mujer. Lo más extraño fue que su recuperación resultó mucho más rápida de lo esperado. Los médicos no pudieron explicar cómo sus heridas cerraron en tiempo récord. Algunos relatos, sin embargo, tienen un tono mucho más oscuro. Hay pacientes que aseguran haber sentido una presión en el pecho después de que la planchada se acercara. Otros describen un frío insoportable que les recorrió el cuerpo tras verla, como si la muerte misma se hubiera sentado a su lado. Una anciana en la Ciudad de México afirmó que la enfermera de uniforme blanco le acarició la frente y le susurró al oído: «Pronto descansarás». Esa misma noche, la mujer murió en su cama. Lo inquietante de estos relatos es la dualidad de la aparición. Para algunos, su visita significó alivio y milagrosa recuperación. Para otros, fue el anuncio de la muerte inminente. Nadie sabe con certeza si la planchada actúa como un ángel de la guarda que vela por los enfermos o como una mensajera de lo inevitable que acompaña a las almas en sus últimos momentos. Cada nuevo testimonio refuerza la leyenda y hace que el mito cobre vida propia en la memoria colectiva. Los pacientes se preguntan si, al cerrar los ojos en medio de un hospital mexicano, esa enfermera espectral podría aparecer junto a ellos. Y aunque muchos no sobreviven para contarlo, los que sí lo hacen narran su experiencia con la misma mezcla de gratitud y terror. Aunque la mayoría de los testimonios sobre la planchada provienen de pacientes, con el tiempo comenzaron a surgir relatos aún más perturbadores, los de médicos y enfermeras que afirmaban haberla visto rondando los pasillos de hospitales mexicanos. Estos testimonios, provenientes de profesionales de la salud acostumbrados a lidiar con la muerte, le dieron un nuevo peso a la leyenda. Una enfermera del Hospital Juárez, en la Ciudad de México, uno de los lugares más vinculados a la historia, contó que en un turno nocturno vio a una compañera salir de una habitación. Lo extraño fue que aquella mujer llevaba un uniforme anticuado, con cofia y botones que ya no se usaban desde hacía décadas. Pensó que era parte del personal antiguo y no le dio importancia. Sin embargo, al entrar en la sala, los pacientes le dijeron que nadie había estado allí en toda la noche, salvo una enfermera de uniforme impecable que los había atendido momentos antes. En otro caso, un médico residente relató que, mientras revisaba expedientes en la madrugada, escuchó pasos firmes en el pasillo. Al asomarse, vio a una mujer caminar con determinación, llevando una bandeja metálica en las manos. Lo inquietante fue que, al girar la esquina, la figura simplemente desapareció, como si se hubiera desvanecido en el aire.
Desde entonces, asegura que evita recorrer esos pasillos solo durante la noche. También se cuentan historias de registros imposibles, hojas de tratamiento firmadas con nombres inexistentes o anotaciones en expedientes médicos que nadie reconoce haber escrito. En algunos hospitales circula la creencia de que la planchada no solo aparece físicamente, sino que incluso deja huellas en el trabajo clínico, como si continuara cumpliendo con su labor más allá de la muerte. Quizás uno de los testimonios más impactantes fue el de un grupo de enfermeras que en los años 90 aseguraron haberla visto atender a un paciente en estado crítico. Cuando llegaron a la habitación, el hombre ya estaba más estable y juraba que aquella mujer lo había auxiliado. El detalle escalofriante fue que todas ellas, desde la puerta, pudieron observar cómo la figura se inclinaba sobre el paciente y luego se desvanecía frente a sus ojos. Estos relatos convierten a la planchada en algo más que una simple leyenda popular. Si fueran solo alucinaciones de enfermos febriles, los testimonios no se repetirían entre profesionales sanos, despiertos y en pleno uso de sus facultades. Que médicos y enfermeras juren haber visto a esta figura impecable, silenciosa y espectral, solo refuerza la sensación de que algo real se esconde detrás del mito. Hoy en día, muchos trabajadores de la salud en México confiesan, entre susurros, que prefieren no hablar demasiado del tema. Admiten que, en las guardias nocturnas, cuando los pasillos se vuelven sepulcrales y el cansancio los invade, sienten que alguien más está allí. Una presencia que vigila y que, de vez en cuando, decide hacerse visible. Y cuando lo hace, lo único seguro es que nunca la olvidarán. La leyenda de la planchada no está confinada a un solo lugar. Con el paso de los años, múltiples hospitales en México se han convertido en escenario de avistamientos y testimonios que refuerzan su fama como sitios embrujados. Cada institución carga con sus propias historias y aunque varían en matices, todas tienen un punto en común: la presencia de una enfermera impecable que parece provenir de otro tiempo. Hospital Juárez, Ciudad de México. El Hospital Juárez es considerado el epicentro de la leyenda. Fundado en el siglo XIX, vivió épocas de epidemias devastadoras y salas atestadas de pacientes que luchaban contra la muerte. Los pasillos de este hospital guardan siglos de sufrimiento y desesperación, y no es casualidad que allí se registren los avistamientos más frecuentes de la planchada. Trabajadores del turno nocturno afirman que las apariciones suelen ocurrir en los pabellones más antiguos. Pacientes reportan que una enfermera entra en sus habitaciones para acomodarles las sábanas o aplicarles inyecciones invisibles. El detalle más inquietante es que siempre la describen con un uniforme blanco, perfectamente planchado, con cofia y zapatos relucientes, un atuendo que dejó de usarse en los años 50. Uno de los casos más comentados en este hospital ocurrió en los años 80, cuando un paciente convaleciente de una cirugía aseguró haber sido atendido por una enfermera amable durante la madrugada. Al preguntar por ella al día siguiente, los médicos revisaron las listas de guardia. Nadie con esa descripción había estado en servicio. El paciente describió un uniforme con botones metálicos y cuello cerrado, un modelo que ninguna enfermera en activo usaba desde hacía décadas. Hospital Universitario, Monterrey. En Monterrey, el hospital universitario también se ha ganado la reputación de ser terreno de la planchada. Personal médico comenta que, en los pasillos de terapia intensiva, algunos pacientes relatan visitas de una enfermera que les transmite calma. Hay quienes aseguran que tras verla, sus síntomas mejoran inexplicablemente. Otros, sin embargo, mueren al poco tiempo, convencidos de que esa figura era una mensajera del final.
Un residente de cirugía contó que, mientras realizaba rondas nocturnas, escuchó el sonido de tacones acercándose. Al girar, vio a una mujer de uniforme blanco caminar hacia el final del pasillo. Cuando intentó seguirla, la figura atravesó una puerta cerrada y desapareció sin dejar rastro. Desde entonces, evita ese corredor a solas. Hospital Civil, Guadalajara. En Guadalajara, el Hospital Civil conserva relatos que hielan la sangre. Durante las madrugadas, pacientes reportan sentir manos frías que los tocan suavemente, como si alguien acomodara sus almohadas. Varios describen una presencia femenina que los observa desde la esquina del cuarto y luego se desvanece. El uniforme siempre es el mismo: blanco, planchado, impecable, como si hubiera salido directamente de otra época. Un médico veterano del hospital afirmó que, en los años 90, presenció junto a otros colegas cómo una enfermera atendía a un paciente grave. Todos la vieron inclinarse sobre la cama, ajustar el suero y luego, en cuestión de segundos, desvanecerse frente a sus ojos. El paciente sobrevivió aquella noche y, aunque nunca pudo explicar lo sucedido, juró que gracias a esa mujer había sentido un alivio indescriptible. Otros hospitales y clínicas, no solo los grandes hospitales, figuran en esta lista. Clínicas pequeñas y sanatorios de provincia también reportan la presencia de la planchada. En Puebla, Veracruz y Chihuahua se cuentan historias de pacientes que aseguran haber sido visitados por ella. En algunos casos, la describen como un ángel guardián que da paz a los enfermos. En otros, como una sombra silenciosa que anuncia la muerte. Incluso existen relatos en los que su figura aparece en hospitales abandonados. Guardias de seguridad han jurado ver luces encenderse en habitaciones vacías, acompañadas por la silueta de una mujer de uniforme blanco. Algunos trabajadores se niegan a cumplir rondas nocturnas por miedo a encontrarse con esa aparición. La dualidad de su presencia. Lo más perturbador de estos relatos es la dualidad que acompaña a la planchada. En algunos hospitales se la teme como un presagio fatal. Quienes la ven suelen morir poco después. En otros se la venera como una protectora invisible, capaz de aliviar el dolor y devolver la calma en medio de la angustia. Esa ambigüedad es lo que mantiene viva la leyenda. Nunca se sabe si su visita será un milagro o una sentencia. Con cada nuevo testimonio, los hospitales mexicanos fortalecen su reputación como lugares donde lo sobrenatural convive con lo cotidiano. Médicos, enfermeras, pacientes y vigilantes coinciden en un mismo punto. Cuando las luces se apagan y los pasillos quedan en silencio, es posible escuchar pasos firmes y seguros, como los de alguien que aún cumple con su guardia eterna. Y entonces, entre la penumbra, aparece ella, uniforme blanco, impecable, mirada serena. Nadie sabe si vino a salvarte o a despedirte. Aunque muchos creen que las historias de la planchada pertenecen a un México antiguo, de hospitales en ruinas y uniformes pasados de moda, lo cierto es que los testimonios más inquietantes provienen de tiempos mucho más cercanos. Desde la década de 1980 hasta la actualidad, los relatos de pacientes, médicos y enfermeras continúan alimentando la leyenda, confirmando que esta figura espectral no es solo un recuerdo lejano, sino una presencia constante. Los años 80, la enfermera de la UCI. En 1984, un paciente internado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Juárez declaró a su familia que una enfermera lo visitaba cada madrugada. Decía que entraba en silencio, revisaba sus aparatos y le hablaba con ternura. Aseguraba que gracias a ella había soportado el dolor y que sin su ayuda no habría sobrevivido. Cuando su esposa preguntó al personal por aquella mujer, nadie supo darle una explicación. El detalle más escalofriante
fue la descripción: cofia antigua, uniforme perfectamente planchado y zapatos blancos brillantes, idénticos a los que se describían en relatos de décadas atrás. El paciente finalmente se recuperó, convencido de que la planchada había sido enviada para salvarlo. Los años 90. Testimonios en masa. En los años 90 comenzaron a circular grabaciones de programas de radio y televisión mexicanos donde pacientes relataban sus experiencias con la misteriosa enfermera. Uno de los testimonios más difundidos fue el de un hombre operado en Guadalajara. Aseguró que una enfermera lo había inyectado durante la noche y que al despertar se sentía mucho mejor. Cuando los médicos revisaron sus brazos, encontraron la marca de una inyección que nadie del personal había aplicado. Ese mismo año, un grupo de estudiantes de medicina en Monterrey dijo haberla visto mientras hacían guardia en el área de pediatría. Según relataron, la figura apareció al final del pasillo y caminó con paso firme hasta desaparecer detrás de una puerta cerrada. Lo aterrador fue que los niños internados en esas camas comenzaron a hablar en días posteriores de la enfermera buena que viene de noche a cuidarnos. Siglo XXI. Testimonios digitales. Con la llegada de Internet, los relatos de la planchada se multiplicaron en foros, blogs y programas de misterio en línea. Muchos trabajadores de hospitales prefieren no dar sus nombres por miedo al ridículo, pero coinciden en lo mismo. Han visto a una mujer de uniforme impecable que aparece y desaparece sin dejar rastro. En 2007, un guardia nocturno de un hospital en Puebla grabó con su teléfono celular un pasillo vacío donde, según él, segundos antes había visto a una mujer vestida de blanco entrar en una sala cerrada. El video se volvió viral en foros de lo paranormal. Aunque las imágenes no muestran más que sombras confusas, el propio vigilante juró que no se trataba de su imaginación. Relatos recientes de pacientes. Incluso en años recientes, pacientes hospitalizados en la Ciudad de México afirman haber sido atendidos por una enfermera que no pertenece al personal actual. Una mujer de 50 años, ingresada en 2015 por una complicación respiratoria, contó a su familia que una enfermera le acomodó la almohada y le dijo: «Descansa, todo estará bien». Cuando intentó agradecerle a la mañana siguiente, los doctores le aseguraron que nadie había entrado a su cuarto en toda la noche. En Monterrey, un hombre que sobrevivió al COVID-19 en 2020 relató en entrevistas locales que vio claramente a una enfermera de uniforme blanco clásico que se acercaba cada noche a revisarle el oxígeno. Dijo que lo curioso era que ella no usaba mascarilla, como todo el personal en plena pandemia, sino un uniforme antiguo como de los años 50. El dilema actual. Hoy, los relatos de la planchada dividen opiniones. Para algunos médicos y psicólogos, se trata de alucinaciones producto de medicamentos, fiebre o el estado crítico de los pacientes. Para otros, es un fenómeno cultural reforzado por la tradición oral mexicana, donde la línea entre lo real y lo espiritual es difusa. Sin embargo, la constancia de los detalles, el uniforme impecable, la cofia, el carácter sereno y el hecho de que muchos testigos pertenezcan al personal hospitalario, hacen que el escepticismo se tambalee. No se trata de un mito contado en pueblos lejanos, sino de relatos que siguen apareciendo en instituciones modernas, en pleno siglo XXI. Una leyenda que se niega a morir. Lo más fascinante de los casos recientes es que demuestran cómo la figura de la planchada ha trascendido generaciones. No importa cuánto cambien los hospitales, la tecnología o las costumbres médicas, ella sigue apareciendo con el mismo uniforme inmaculado y la misma misión ambigua. A veces para salvar, a veces para anunciar lo inevitable.
Y mientras existan pasillos silenciosos en la madrugada, camas de hospital iluminadas por la tenue luz de un monitor y pacientes que luchan entre la vida y la muerte, siempre habrá espacio para que la figura de la planchada regrese, recordándole al mundo que no todas las guardias pertenecen a los vivos. Después de escuchar tantos testimonios a lo largo de las décadas, surge una pregunta inevitable. ¿Qué es realmente la planchada? ¿Un espíritu atrapado entre la vida y la muerte, una proyección de la mente de los pacientes o una construcción cultural que ha tomado vida propia? Las explicaciones sobre este fenómeno se dividen en dos grandes caminos, la visión espiritual y la visión racional. Ambas tienen argumentos sólidos, pero ninguna logra dar una respuesta definitiva. La visión espiritual, un alma en penitencia. Para muchos creyentes, la planchada es el espíritu de una enfermera real que existió en el pasado. Según esta interpretación, la mujer habría cometido graves errores durante su vida profesional, descuidando a sus pacientes debido a una traición amorosa o a su propia desesperación personal. Al morir, su alma quedó condenada a expiar sus faltas, regresando una y otra vez a los hospitales para continuar cuidando enfermos, esta vez sin descanso y sin posibilidad de redención. Bajo esta mirada, la figura de la planchada representa un símbolo de penitencia eterna. Ya no pertenece al mundo de los vivos, pero tampoco ha podido descansar en paz. Su uniforme impecable sería el reflejo de la perfección que busca alcanzar, como si el más allá le hubiera otorgado una segunda oportunidad de cumplir con su vocación. Algunos van más allá y sugieren que se trata de un espíritu protector, una especie de ángel guardián de los enfermos. Argumentan que los pacientes que sobreviven tras verla lo hacen porque ella interviene para aliviar su sufrimiento. Sin embargo, otros testimonios contradicen esta visión, afirmando que su presencia anuncia la muerte. Aquí nace la paradoja que hace tan enigmática su leyenda. ¿Es la planchada un espíritu bondadoso o una mensajera de lo inevitable? La visión psicológica, la mente al límite. Desde un punto de vista médico, los relatos podrían explicarse como alucinaciones provocadas por el estado crítico de los pacientes. La fiebre alta, el dolor, los medicamentos fuertes y la cercanía con la muerte pueden generar visiones intensas y realistas. En muchos casos, la mente recurre a figuras de cuidado y protección, como una enfermera, para dar sentido al caos de la enfermedad. Los psicólogos sostienen que el uniforme impecable podría ser un símbolo inconsciente de seguridad y orden en medio de un entorno de angustia. Un paciente al borde de la muerte proyectaría en su mente la figura de alguien que le brinde calma. Este fenómeno se conoce como alucinación hipnagógica o inducida por estrés extremo. El problema con esta explicación es que no logra justificar los testimonios de médicos, enfermeras y personal de hospitales que también aseguran haberla visto en plenas facultades. Tampoco explica los casos en que varios testigos coinciden en describir la misma figura en un mismo lugar y al mismo tiempo. La visión histórica. Un error de identidad. Otra interpretación apunta a la posibilidad de que los pacientes confundan enfermeras reales con una figura fantasmal. A lo largo del tiempo, los uniformes médicos han cambiado y no sería extraño que alguien describiera un atuendo que ya no se utiliza. Además, la memoria bajo estrés tiende a distorsionar los detalles, reforzando así la leyenda. Sin embargo, este argumento también presenta fisuras. Hay testimonios donde la enfermera aparece en áreas cerradas, desaparece frente a varias personas o incluso deja huellas imposibles, como marcas de inyecciones que nadie aplicó oficialmente. La visión cultural, un mito vivo. Finalmente, existe una explicación sociológica,
La planchada sería un mito urbano que refleja la relación de la cultura mexicana con la muerte y el cuidado hospitalario. En un país donde la tradición del Día de Muertos recuerda constantemente la cercanía de los difuntos, no sorprende que un hospital, lugar donde la vida y la muerte se encuentran todos los días, genere figuras como esta. El mito también funciona como un relato colectivo que da sentido al sufrimiento. Para algunos, su presencia explica curaciones milagrosas. Para otros, ayuda a aceptar la muerte como parte inevitable de la existencia. Así, la planchada se ha convertido en una herramienta cultural que acompaña a las personas en momentos de extrema vulnerabilidad. La imposibilidad de una conclusión. Ninguna de estas explicaciones logra resolver por completo el misterio. La espiritual resulta convincente para quienes creen en el más allá, pero carece de pruebas tangibles. La psicológica es racional y coherente, pero no explica la coincidencia de múltiples testigos. La histórica minimiza los relatos, pero no justifica las desapariciones repentinas ni los detalles exactos que se repiten generación tras generación. Y la cultural reconoce la importancia de la leyenda, pero no elimina el miedo real que sienten quienes aseguran haberla visto. Así, la planchada permanece en un limbo de interpretaciones. Tal vez sea un alma en pena que nunca encontró descanso. Tal vez sea un reflejo de la mente humana bajo el peso del dolor, o tal vez simplemente un recordatorio de que en los pasillos de los hospitales, donde la vida y la muerte se rozan a cada instante, siempre habrá espacio para lo inexplicable. La historia de la planchada nos conduce inevitablemente a un territorio ambiguo, donde el terror y la esperanza se entrelazan en una misma figura. No es un fantasma cualquiera, ni un mito limitado a cuentos populares. Es un símbolo que se niega a desaparecer, que sigue caminando por los pasillos de hospitales modernos como si el tiempo no tuviera poder sobre ella. A diferencia de otras apariciones espectrales, la planchada no se muestra como un ente grotesco ni amenazante. Su poder radica en lo opuesto, en la calma, en la pulcritud, en esa serenidad que provoca más inquietud que cualquier grito. Mientras otros fantasmas son recordados por su violencia, ella lo es por su silencio, por la forma impecable en que realiza tareas simples y rutinarias: ajustar una sábana, tomar la mano de un paciente, aplicar un tratamiento invisible. Esa normalidad dentro de lo imposible es lo que la hace tan perturbadora. La dualidad de su presencia es lo que mantiene viva su leyenda. Para unos, es un espíritu bondadoso que viene a aliviar el dolor y dar paz en los últimos momentos. Para otros, es un heraldo de la muerte que aparece justo antes del final. Los testimonios lo confirman. Algunos pacientes mejoran tras verla, otros mueren a las pocas horas. Es un misterio que nunca encuentra respuesta definitiva. Con el paso del tiempo, su figura se ha convertido en una especie de guardiana invisible de los hospitales. El personal de salud, incluso aquellos que se confiesan incrédulos, reconocen que hablar de ella provoca un silencio incómodo. Nadie se atreve a negar con total seguridad que exista. La posibilidad de verla en una guardia nocturna, en medio de un pasillo vacío, sigue siendo un temor latente entre médicos y enfermeras. Pero la pregunta más perturbadora no es si existe o no, sino qué significa su presencia. Tal vez sea el reflejo del remordimiento humano, de una mujer que en vida no pudo cumplir su vocación y que en la muerte encontró su castigo eterno. Tal vez sea una proyección colectiva de los enfermos y sus familias, una manera de darle rostro a la esperanza o al miedo. O quizá simplemente sea la confirmación de que el más allá se mezcla con la realidad más de lo que queremos aceptar.
Lo cierto es que, a pesar de los avances tecnológicos, los nuevos tratamientos médicos y la modernización de los hospitales, la planchada sigue apareciendo. Los testimonios no se detienen, y eso convierte su leyenda en algo vivo, en una tradición que se adapta a cada generación sin perder fuerza. Hoy, al caer la noche, en cualquier hospital de México podría escucharse el eco de pasos firmes, acompasados, que resuenan en pasillos vacíos. Una figura femenina, de uniforme blanco impecable, podría entrar en silencio a la habitación de un paciente, acomodar su almohada y susurrarle que todo estará bien. Nadie sabrá si es una enfermera real o la aparición de aquella mujer que nunca encontró descanso. Esa es la esencia de la leyenda, la imposibilidad de saber si su visita es un regalo o una sentencia. Entre el miedo y la esperanza, entre la vida y la muerte, la planchada sigue cumpliendo su turno eterno, invisible para la mayoría, pero imborrable para quienes aseguran haber estado bajo su cuidado. Tal vez algún día la ciencia logre explicar estas apariciones. Tal vez la tradición oral se encargue de darle nuevas formas a la leyenda. O tal vez, simplemente, ella seguirá caminando en silencio, ajena a cualquier intento de explicación, porque su existencia no necesita pruebas. Vive en la memoria colectiva, en los susurros de pasillo y en el temor nocturno de quienes han sentido su presencia. Y así, cada vez que alguien se interne en un hospital mexicano durante la madrugada, deberá preguntarse si una enfermera entra a tu cuarto, impecable, serena, con uniforme de otra época. ¿Estarás frente a una cuidadora bondadosa o frente al anuncio de que tu hora ha llegado? Esa es la inquietante herencia de la planchada, un fantasma que no amenaza con gritos, sino con un silencio tan perfecto que resulta insoportable. Una figura que, entre sombras y luces de neón, nos recuerda que hay presencias que no conocen la palabra descanso.